De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, se refirió en la FM al informe de la Oficina para el Control de la Política de Drogas de Estados Unidos, el cual da cuenta que se estabilizaron los cultivos de coca en Colombia en 2018. Está con nosotros el embajador de Colombia en Estados Unidos, el señor Francisco Santos. Embajador Santos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Embajador Santos, ¿algún tipo de reacción le han hecho llegar a usted las autoridades estadounidenses por este informe posterior a lo que ya se sabe del informe de la Casa Blanca? Luis Carlos, hace 2 días estuvimos en la oficina del SAR, ellos conjunto con la DEA, los analistas de la DEA, los que hicieron, los que hacen toda la interpretación de las imágenes de satélite nos mostraron el informe, nos mostraron los resultados, nos mostraron dónde existían problemas, etcétera, pero lo cierto es que se logra algo que es importantísimo en el combate contra las drogas y es parar el crecimiento de más del 330% desde el año 2012, que es cuando el presidente Santos empieza a desmantelar toda la lucha contra el narcotráfico y que nos deja con esta herencia, pues ocasionó que los buenos resultados del Plan Colombia, que han logrado disminuir la droga de 180.000 hectáreas en el 2002 a 60.000 en el 2012, pues del 2012 al 2017 subiera casi a 200.000 hectáreas. Desde que llegamos al gobierno y desde que se empezó a implementar pues la nueva política contra las drogas, se empieza a reconstruir todo el aparato. Lo que encontramos pues era bastante preocupante. Cerca de nosotros en el año 2008 tuvimos 250 grupos manuales de erradicación. Cuando se llega al gobierno quedan 33. Cuando al puro principio del gobierno fue el general Matis, el secretario de Defensa, yo le pregunté a los comandantes de la Armada que cómo estaba nuestra Marina, nuestros infantes de Marina en todo el tema de control fluvial, de interdicción, y me dijo que estamos al 15%. Todo eso ha tocado reconstruirlo con personal, reconstruirlo con presupuesto, reconstruirlo con equipos, porque todo eso se desmontó y entonces pues el esfuerzo ha sido doble, empujar para mejores resultados y se logró la nivelación y ese es el principio del cambio no solo de la tendencia sino ahora de lo difícil que es la disminución. Embajador, en instante nos vamos a meter en el detalle de las cifras, pero quisiera preguntarle sobre lo que se anticipa sea la reacción del presidente Donald Trump. Se lo pregunto porque, como todo colombiano, usted ha sido testigo de esta bipolaridad en la relación, y es que no encuentro una palabra mejor para definirlo, embajador, polaridad de la relación directa con el presidente Donald Trump. Un día dice una cosa, un día dice otra. Después de este informe, ¿le ha dicho algo o qué esperamos que diga? No, en la Casa Blanca lo que dicen es que se logró un hito muy importante, que es obviamente que los resultados, que el trabajo para adelante es muy grande, que de esas 200.000 hectáreas tenemos que empezar a bajar de manera muy importante ya los resultados en este año 2019, que es el informe que se va a ver el próximo año, porque estamos viendo 2018, y entonces pues es en ese trabajo y especialmente en este segundo semestre donde la mayoría de los resultados se van a ver. El otro tema es pues si hay aspersión, que se pediría muchísimo, se están cumpliendo los protocolos. Lo que ha dicho el presidente Duque es que dentro de absolutamente el marco de la ley, el respeto a la decisión de la Corte, se aspira a reanudar. Vamos a ver si no existen otras decisiones judiciales, lo contrario, pero eso ayudaría muchísimo, sobre todo en unos cultivos que han cambiado. El narcotráfico ha cambiado. Los narcos mexicanos invierten en cultivos colombianos. Ya hay cultivos industriales, digamos cultivos de 60, 70 hectáreas,
estos cultivos son los que serían muy propensos a la aspersión si se logra, y eso haría mucho más eficiente la lucha contra esta criminalidad organizada. No es el cultivo de 1 o 2 o 3 hectáreas del campesino, sino son los grandes cultivos los que pueden ser objeto de este tratamiento. Claro. Y lo otro es que quieren mirar cómo todo el tema de sustitución de cultivos está funcionando, porque ellos entienden que si al campesino no se le entrega, y eso es parte de nuestra política también, una política integral, una sustitución o una alternativa de ingresos, pues es posible que esos campesinos de 2 o 3 hectáreas continúen en la coca. Y ese es el otro tema. Le doy un ejemplo. Sí. Aquí hacen encuestas permanentes, los americanos hacen encuestas permanentes a los campesinos sobre si van a salirse del negocio o no. En el Cauca solo el 3% de los que están cultivando coca dicen que se van a salir del negocio, es decir, esperan que este negocio prospere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegar con aspersión, llegar con erradicación manual, llegar con todos la política para que cambie esa percepción y entiendan que el cultivo ilegal no va a seguir siendo una posibilidad. Y eso hay que hacerlo en las distintas regiones, y sobre todo aprovechar, digamos, algo que es grave, y es que, por ejemplo, Nariño creció muchísimo. Nariño hoy tiene 60.000 hectáreas. Entonces usted se enfoca en Nariño, y usted hace toda una tarea en Nariño, y usted reduce los cultivos en Nariño a la mitad, que se puede hacer, y usted le está pegando durísimo a la industria del narcotráfico. Yo diría que las 3 zonas críticas en las que hay que trabajar, donde más ha crecido y donde, o las 4 diría, son Nariño, Catatumbo. Cauca. Y la frontera con Ecuador en el Putumayo, donde también crecieron los cultivos, 1 en densidad y 2 en tamaño. Entonces, en esas 4 zonas uno se concentra, y en esas 4 zonas puede dar resultados, digamos, a menor costo, con mayor eficiencia, si uno dispersa el esfuerzo en otros lugares. Señor embajador, leo en El Tiempo hoy un artículo que dice: se despeja el fantasma de la desertificación. Y ahí yo tengo una pregunta clara. Uno, si es que ese fantasma existe, porque siempre nos dijeron a los colombianos que el propósito principal del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia era eliminar esos vaivenes de la desertificación, porque eso era unos aranceles, y como ya tenemos Tratado de Libre Comercio, pues aranceles ya no existen, ¿no? Hay Tratado de Libre Comercio. Entonces, la pregunta es, ¿existe la desertificación? Y 2, si es que existe, ¿ese fantasma ya se fue? Pues mire, le cuento, el fantasma existe, no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, es cómo coopera un país en la lucha contra las drogas, y eso finalmente pues es una decisión de los Estados Unidos en ese sentido. Lo que sí es cierto es que del 2012 al 2017, al 2018 no existía esa cooperación, y crecieron los cultivos. Yo la verdad no entiendo qué pasó en la administración americana anterior, que vio cómo se triplicaban año tras año y no pasó absolutamente nada. Hace un año el presidente Trump quería desertificar al presidente Santos. Lo convencieron obviamente aquí en la Casa Blanca, que él y otras personas que eso era inconveniente. Pero lo que sí ciertamente hay es un cambio primero de clima, un cambio de resultados, un cambio de metas, y sobre todo un cambio de cooperación. Sí hay un trabajo muy de la mano con los americanos para reducir el cultivo de las drogas. Eso es parte de nuestra política, no hacía parte de la política del gobierno pasado, y pues se vieron los resultados. Entonces uno sí siente, y yo creo que es clarísimo, que en INL, que es en el Departamento de Estado, la agencia que maneja todo el tema de drogas, que en la DEA, digamos en todas las instituciones y en el Congreso es clarísimo que este es un gobierno que por convicción propia, entre otras, está luchando contra el narcotráfico y va a luchar estos 4 años, y por lo tanto yo diría que ese cambio de clima nos favorece. Las declaraciones del presidente Trump en Telemundo creo que pues hablan de un cambio de percepción. El informe que se está haciendo ahorita en el Interagency Task Force sobre Colombia es positivo. Lo que sabemos es que es positivo, este resultado es positivo. Entonces pues por lo menos le diría yo hay un respiro y hay alguito de tranquilidad. Embajador Santos, buenos días desde Washington, lo saluda Laura Newton. Quisiera que nos dé un poquito de contexto en torno a la importancia de los fondos que aporta Estados Unidos a Colombia, porque es que
mediante no ser desertificados no es solamente un espaldarazo de parte de Estados Unidos, pues los fondos que son de aproximadamente 450 millones de dólares anuales desde que comenzó Paz Colombia, pues son importantísimos para nosotros. Entonces, para que nos hable un poco sobre la importancia de esos recursos, por favor. Mire, varios de los temas que nosotros logramos que subieran los fondos a 483 millones de dólares, 410 creo que era el año pasado. Y esos fondos pues tienen una parte de ayuda militar, una parte de ayuda de lucha contra las drogas y una parte importante de cooperación de la AID. Esos recursos estamos trabajando para que se enfoquen directamente en estas tres áreas que yo les planteé anteriormente, especialmente en Catatumbo y en Nariño, donde las zonas estratégicas de intervención integral, las 6, van a empezar a operar y pues queremos hacer el esfuerzo de atacar en todo sentido con una política institucional de presencia del Estado, de proyectos productivos, de erradicación forzosa pero también voluntaria para empezar a dar resultados importantes en esta materia y volver a darle control territorial a la fuerza pública que en muchas de estas zonas pues lo perdió. Y los fondos son muy importantes en ese sentido. La AID queremos que concentre gran parte de sus proyectos en esas zonas integrales, los recursos de INL también y obviamente los recursos de fuerzas militares que están tan involucrados en la lucha antinarcóticos igualmente, en la reconstrucción de la capacidad de interdicción es absolutamente fundamental. Y hay un tema nuevo que quería contarles y que lo hablamos con Jim Carroll. Yo he estado buscando empresas nuevas con tecnología, porque nosotros luchamos contra el narcotráfico igual a como lo hacemos hace 20 años, y resulta que hace 20 años no existía Facebook, hace 20 años no existía existía la inteligencia artificial, pero muy precaria, y hemos tenido ya, digamos, unos éxitos de ver unas empresas muy, muy importantes de altísima tecnología que pueden ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra los insumos, en la lucha contra los cultivos. Quedamos en la próxima semana, se va a empezar a montar, vamos a mostrarles lo que ya hemos logrado encontrar para ver si podemos montar toda una unidad de desarrollo de nueva tecnología en lucha contra el narcotráfico, que es algo que verdaderamente le da una ventaja estratégica al Estado en la lucha contra esta criminalidad y que no estamos aprovechando de manera importante. Entonces yo creo que ese grupo de trabajo que esperamos arranque ahorita en julio, arme toda una política para ensayar nueva tecnología en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo evitar que ese dinero que se convierte en lavado de activos se devuelva contra el sistema, dañe la economía, se vuelvan negocios de mafiosos? ¿Qué está haciendo este gobierno para evitar que esos más de 6 billones de pesos dañen la economía? Pues mire, yo le diría que es más. Yo le diría que si hacemos un análisis serio, a mí no me cabe la menor duda que todo el ingreso de dólares a Colombia ha evitado que el dólar se suba más. Yo creo que parte del precio del dólar hoy en día en Colombia está sostenido por esta industria criminal. Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte. El viceministro de Justicia, el doctor Juan Francisco Espinosa, con él hemos ido a trabajar con FinCEN acá, con Billingsley, con toda la gente que maneja este tema de activos. Ahí también hay tecnología nueva para empezar a encontrar empresas nuevas que surgen y que empiezan a construir aquí y allá, o sea, nuevas maneras de lavado que se están presentando para poder combatirlo, y con él tenemos una agenda muy agresiva. Él trabajó durante muchos años en la UIAP. Él conoce de estos y con él vamos a trabajar muy de la mano y con el Ministerio de Justicia en este tema. Tenemos un problema, y es que en lavado de activos y hay digamos hace falta, digamos, que la justicia opere de manera muchísimo más rápida, pero esto también es parte del trabajo integral que hay que hacer. Pero sí, ese es uno de los temas más críticos, es uno de los temas donde más se le puede pegar al negocio del narcotráfico y genera además un problema para la economía colombiana. El lavado, usted ya lo ve en distintos sectores, uno de ellos es la confección, entra
entran pues por lavado mercancías que compiten con la industria nacional a unos precios que uno dice esto solo puede ser producto del lavado, y eso está también generando e impactando ciertos sectores industriales. Entonces sí es muy importante todo el trabajo con el lavado, y con el viceministro pues vamos a trabajar este tema también. Embajador, ¿qué opinión le merece la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos sobre la legalización de la droga? Pues que parece que viviera en Dinamarca y no en Cundinamarca. Parece que no entiende los daños que causan la violencia. Usted pone el mapa de líderes sociales asesinados y el mapa de narcotráfico y casi que es el mismo. El narcotráfico en Colombia genera violencia, genera todo este problema económico del que acabamos de hablar, genera corrupción. Es la amenaza más seria que hoy tiene, junto con Venezuela, digámoslo, que hoy tiene la democracia colombiana. Entonces, una de las peores herencias que deja el presidente Santos es haber roto el consenso de lucha contra las drogas que existía en Colombia. Me parece que por tener esa, yo diría, irresponsable posición, nos deja con 200.000 hectáreas de coca, nos deja con un aparato de lucha contra la droga absolutamente desmontado, y genera unos problemas económicos y sociales y de violencia brutales. Es un tema teórico que suena muy bien, pero que nosotros no nos podemos dar ni siquiera el lujo de pensar en eso, precisamente no solo por el tema moral, digámoslo, y de salud pública, que lo es, sino también por un tema de amenaza a la democracia. Embajador, ¿pero usted no cree que se perdió la lucha contra las drogas, no en Colombia, sino en el mundo, de acuerdo a las cifras que acabamos de conocer? Pues mire, si el presidente Santos hubiera mantenido la política, hoy no estaríamos discutiendo esto. Nosotros en el 2002 recibimos 180.000 hectáreas, en el 2012 teníamos 60.000. Se había reducido en 2/3 partes. Si él hubiera mantenido esto y no hubiera desmontado el aparato de lucha contra la droga, estaríamos hablando de 10-15.000 hectáreas, estaríamos hablando de un problema prácticamente inexistente, pero desafortunadamente él tomó esa decisión y nos dejó con esta terrible herencia. Yo creo que el Plan Colombia es un éxito, y aquí se ve como un éxito. Lo que aquí no entienden es qué pasó, por qué el presidente Santos tomó esa decisión y dejó al país mucho peor de lo que lo recibió en ese sentido. Y por eso es que aquí hay que volver a aprender motores, aquí hay que trabajar de la mano con los Estados Unidos, con otros países, porque nosotros trabajamos con Inglaterra, se trabaja con Holanda, se trabaja con Francia, hay un trabajo común, y volver a encontrar la senda de reducción de todos estos cultivos que es para Colombia una amenaza sistémica a nuestra democracia. Embajador, hace algunos días hablamos aquí en la FM con el expresidente Andrés Pastrana, y hacía una reflexión muy parecida a la que usted está haciendo esta mañana, y es que 20 años de éxito del Plan Colombia ameritaban que se reviviera ese plan. ¿En esa tarea está el gobierno? ¿Usted está trabajando revivir el Plan Colombia con Estados Unidos? Sí, estamos trabajando para hacer una cosa que sea un poco más ampliada, que tenga en cuenta los problemas de los países de Centroamérica también, pero sí, la administración y el Congreso creo que tienen esa mirada de poder generar, digamos, un plan panregional para la lucha contra las drogas que sea fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento institucional y lucha contra las drogas. ¿Cómo es el detalle de ese plan que tienen ustedes? ¿A qué le están apuntando? Es decir, ¿hay apoyo en justicia? ¿Hay apoyo en helicópteros? ¿Cuánta plata va a meter Estados Unidos para perseguir las drogas en Colombia? Descríbanos, por favor, cómo es el nuevo Plan Colombia. No. Yo creo que estamos haciendo todo el trabajo de Congreso, donde Colombia tiene muy buena imagen, donde Colombia es un asunto bipartidista, y eso es absolutamente fundamental y hay que mantenerlo. Lo que les hemos planteado es que hay que mirar el tema de una manera panregional, que muchas de las cosas que nosotros hacemos, y les doy un ejemplo, nosotros asesoramos a la policía de Honduras, y el asesinato en Honduras ha caído de 120 por 100.000 habitantes a 65, sigue siendo altísimo.
pero haya habido una ayuda importante. Nuestra Fuerza Aérea le está ayudando a la Fuerza Aérea guatemalteca a mirar cómo es el tema de interdicción aérea, porque allá les llegan, son vuelos que salen desde Venezuela, que atraviesan todo el Caribe y aterrizan en Guatemala. Entonces es ver cómo podemos potenciar todo ese trabajo con ellos, cómo podemos fortalecerlo y cómo podemos blindar a estos países, porque estos países también sufren las consecuencias del narcotráfico. Uno de los problemas de migración en Estados Unidos es que toda esta droga que está entrando por el Triángulo Norte está generando mucho desplazamiento en estos países, y por eso uno de los elementos de esta migración. Entonces lo que estamos mirando estamos apenas en discusiones sobre cómo podemos hacer esto. Embajador, ese nuevo Plan Colombia, como le estamos llamando, ¿pasaría por el uso del glifosato en aspersión aérea? Pues es que el mismo gobierno, el presidente Duque ha planteado que ahora que se trabajó todos estos meses en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, de los 6 hitos que hay que cumplir, pues y dentro del marco del absoluto respeto a la ley, se va a buscar que se pueda reanudar la aspersión este año. Se trabajó intensamente el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, para cumplir adecuadamente todos los requerimientos que puso la Corte, y eso entonces plantea fumigación solo en estas condiciones, solo en estas zonas, etcétera, etcétera, y si no existe ninguna otra demanda legal, que obviamente habrá que respetar, pues se continuará por ese camino. Entonces para Colombia y para este gobierno el glifosato es absolutamente fundamental. Es un instrumento, uno de los instrumentos que se necesitan, junto con obviamente la erradicación manual, junto con la sustitución de cultivos, con todos los instrumentos de esta política integral. No es que la impongan, es que nosotros creemos que es importante y que se necesita, sobre todo, como le decía antes, para todos estos cultivos industriales que son los que están generando la gran masa de producción de cocaína y de pasta de coca. Lo que uno sí ve, y eso también lo vimos en el informe, es que en el año 2012 las matas, el porcentaje de matas de coca en etapa madura, es decir, cuando producen cerca de 5 kilos de pasta o de coca por hectárea, era apenas del 42%. En el 2018 era el 78%, es decir, todo lo que se hizo entre el 2012, lo que no se hizo entre el 2013 y el 2018, pues produjo que las matas maduraran más, fueran más productivas y por lo tanto produjeran muchísima más coca. Muchos de esos cultivos donde está la coca madura son estos cultivos industriales. Le doy un ejemplo, el Putumayo. Sí. En el Putumayo se crecieron los cultivos y se creció la densificación de los cultivos y se creció la maduración de los cultivos. Allá no se ha hecho nada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso ya es una industria en sí, pleno vapor de ejemplo, producción, y ahí es donde hay que atacar, y por eso con glifosato serviría. Por ejemplo, embajador, ayer teníamos una conversación muy interesante con Pierre Lapac, que es el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, y él decía algo, y además fundamentado en números, que parece muy coherente. Decía, mire, para nadie es un secreto que el glifosato funciona. El glifosato tiene efectos y funciona, pero es un funcionamiento insostenible. Y nos decía, fíjese, cuando Colombia utilizaba el glifosato, claro, llegaron a tener menos de 50.000 hectáreas de cocas cultivadas. Pero cuando desapareció el glifosato, pues mire dónde estamos, 208.000, 209.000 hectáreas. Es decir, cuando se deja de fumigar, aparecen las matas de nuevo y peor aún, como usted nos lo revela, aparecen los megacultivos. Es decir, no es una solución que sea sostenible en el tiempo, no es una solución que sea blindada en términos de salud, no es una solución barata. Pues, ¿para qué continuar en algo que cuando se deje, pues llega? Como las dietas, señor embajador. Esas dietas que usted le dicen, tómese este shake de proteína, y cuando se lo deja de tomar, pues se mete una engordada terrible. Bueno, mire, nosotros tenemos claro que una parte fundamental de la sostenibilidad de la política contra las drogas, y esto es lo que ha planteado el presidente Duque y el gobierno,
es que tiene que ser integral, es que de la mano de la fumigación, si se puede dar, y esperamos que se dé, de la erradicación voluntaria y de la erradicación manual, tiene que venir el Estado con proyectos económicos viables y con proyectos económicos sostenibles, y creo que en ese sentido es hacia donde se dirige absolutamente toda la política. Hay unos aprendizajes que se dieron también en los últimos 15 años que son importantes de reconocer. Uno, si no existe el garrote, la zanahoria no funciona, porque el negocio ilegal es tan rentable que la gente dice, no, pues yo prefiero esto, pero si ven el garrote dicen, ¿sabe qué? Yo prefiero salirme de este negocio, ¿cómo me vas a ayudar? Y ahí es donde tiene que llegar la mano del gobierno. Entonces, lo uno sin lo otro, estoy de acuerdo, no funciona. Por eso es que el PENID y el doctor Emilio José Archila y todo lo que se está haciendo para todo el tema de sustitución de cultivos se convierte en un instrumento absolutamente fundamental. Aquí no hay ninguna solución fácil, por un lado, sí, ni única, por otro. Tiene que ser una mezcla de absolutamente todas esas tareas y una mezcla de todos esos instrumentos. Señor embajador Francisco Santos, buenos días. ¿Se resignaron en Estados Unidos a que por ahora Jesús Santrich no va a ser extraditado o siguen presionando a Colombia? ¿Usted, por ejemplo, ha recibido algún tipo de llamado? No, ellos están muy preocupados porque tienen claro que el instrumento de la extradición es un instrumento fundamental, porque tienen claro que hay sectores, o sea, que muchos de los disidentes de las FARC continúan metidos y más que nunca en el tema de la droga. Tienen la preocupación de que estos disidentes si son capturados y van a ser extraditados, de pronto digan yo soy de la FARC y salga la JEP y diga no, ese señor no puede irse, etcétera. Entonces tienen esa inmensa preocupación de que le hayan encontrado una salida a que narcos que estuvieron en la FARC tengan una salida a algo que es absolutamente fundamental, y es la cooperación judicial, y esperan que eso no se vuelva a presentar. Si están preocupados, pero tienen claro que la voluntad del gobierno es continuar con esta cooperación judicial que es tan importante. La voluntad del gobierno es continuar con extradiciones, y lo único que esperan es que la JEP, que con esa decisión se pegó un tiro en un pie, porque mató la poquita credibilidad que podía tener aquí en el gobierno, generó tremendos problemas. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero lo que sí es cierto es que esta decisión de la JEP le ocasionó a esta institución una debilidad muy grande y un problema grande para poder hacer su trabajo. Aquí eso cayó muy mal. Embajador, no puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre los tacos en el Washington Post. Dios mío, Qué pena con usted, le tengo que preguntar. No, allá se armó un escándalo que yo era muerto de la risa. No sé si ustedes leyeron los comentarios que habían en el artículo, que eran divertidísimos. Entonces decían, este es mi embajador, yo quiero conocer ese embajador. Tienen ustedes que entender que yo estoy en Estados Unidos, que en mi parte primero que me encanta Taco Bell, no lo voy a negar ni lo negaré jamás. Y todo el mundo lo conoce además. Pues claro, y que si aquí hubiera mondongo, si aquí hubiera bofe, buche, todo eso. Bueno, bandeja paisa sí hay, embajador. Sí, pero usted es el taco. Lo primero es que queda lejísimos aquí de donde yo estoy. Entonces pues lo habría recomendado. Pero lo más divertido, yo me divertí muchísimo viendo los comentarios. Las relaciones aquí se hacen, mire, aquí la política diplomática tiene un elemento humano que es absolutamente fundamental. Y en la medida en que uno se acerque de esa manera, sobre todo al Congreso y a mucha la gente, uno abre muchísimas más puertas que si uno se las da el embajador, aquí la franqueza, la tranquilidad, pero también la informalidad generan una... Pero le dieron mucho palo, embajador, acá. Embajador, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias, un saludo. Gracias. En la FM, las noticias como son. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, explicó en la FM por qué quiere ser presidente de Colombia. Está con nosotros la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de la FM y para todos los oyentes. Muy conmovida con esos mensajes tan bonitos que han enviado algunos de sus oyentes. De verdad que me llegan al corazón, me ponen muy feliz, me alientan a seguir en este trabajo político que siempre es tan escarpado y duro. Senadora, usted dijo ayer que quería ser presidenta.
¿En qué contexto lo dijo? No, en una entrevista donde me preguntan, ¿y usted alguna vez ha pensado en ser presidente de este país? Claro, yo lo he pensado, me gustaría mucho poderle servir a Colombia, trabajar para construir tantas cosas que nos hacen falta en este país, contribuir a que este país siga saliendo adelante. Lo interpretamos como que empezó usted campaña adelantada. No, para nada, todavía no tengo una decisión sobre el futuro cercano, es una decisión, Luis Carlos, de vida, de lo que quisiera hacer mi vida, pero en la política las decisiones, usted lo sabe, no dependen de la voluntad individual, sino de los equipos políticos, de los partidos, del ciudadano que finalmente es el que elige y decide hacia dónde quiere orientar el rumbo del país. Senadora, le saluda William Calderón. ¿Cuánto hace que venía pensando esto? Porque la última vez que conversamos estaba apuntándole a Bogotá. ¿Cuánto hace que está madurando la idea? Pues William, esa es una idea que yo tengo desde muy chiquita. Lo que pasa es que yo creo que para las mujeres es muy difícil decir que uno quiere ser presidente y que le gustaría ser, porque yo creo que esa afirmación en sí misma es muy poderosa y le genera a usted muchos nervios y mucha sentimiento de compromiso. Para mí era muy difícil como decirlo. Uno lo decía, yo lo decía cuando era una niña, pero después durante mucho tiempo, aunque circulara en mi cabeza, me sentía incapaz de decirlo, y creo que como mujer parte de las cosas que decidí es que tenía que empoderar esa decisión, hacer, decirla en público para que vaya cristalizando, en la potencia que significa la sola frase. Senadora, ¿no será esta una estrategia para que Sergio Fajardo no esté solo por ahí haciendo campaña a la presidencia y ustedes también ser actores en toda esta época antes de que empiece la campaña con toda la gasolina? Pues no, la verdad no, yo no tengo estrategias, no soy muy buena en lo de las estrategias. Yo hago mi trabajo y era una entrevista más bien bastante distensionada que estábamos haciendo, conversando sobre muchos temas. Surge la pregunta y respondo lo que estoy pensando sobre el momento, que incluso la entrevista lo menciona. Pues creo que irá diciendo el tiempo, el ejercicio político, el trabajo y la voluntad de los ciudadanos de Colombia. Lo que yo creo es que más que hablar de candidaturas o de trabajos estratégicos, hay que trabajar por Colombia. Aquí estamos precisamente en Córdoba, vamos a hacer Tierra Alta con la Comisión de Paz para poder escuchar la ciudadanía de Tierra Alta, porque el asesinato de María del Pilar Hurtado es uno de los temas que preocupan, pero yo he recibido denuncias de muchos ciudadanos en torno a la presencia de grupos ilegales. Sí, señora Valencia, Golfo, sobre todo. Antes al gobierno le faltan alrededor de 1.137 días para redondear su tarea, y ya han salido candidatos de su partido, pues, o gente con intenciones de lanzarse. Está el caso del canciller Carlos Holmes, que ya lo había planteado. Está el caso del embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, quien lo había planteado. Está el caso de Francisco Santos, está el caso de Rafael Nieto. Hay una baraja amplísima de candidatos que le competirían a usted por esta nominación de su partido. Pero ¿no le parece que primero sería mejor ser gobernadora, ser alcalde, ser ministra para formarse un poquito más para aspirar a tal nominación como presidente de la República? Sí, por eso decía, esto no es el lanzamiento de una candidatura, ni se puede interpretar así, porque entonces estaría yo haciendo un lanzamiento distinto al que estoy haciendo. Yo no me estoy lanzando a la presidencia, estoy manifestando un interés de en algún momento de mi vida ser presidente. ¿Cuáles serán las instancias y cuál será el tiempo? Lo decía hace un momento, si me hubiera oído el señor periodista, tal vez no me tocaría repetirlo, pero lo repetiré, y es que las circunstancias en la política no son las que uno escoge, sino las que van surgiendo. La expresión de esta entrevista, que como digo, es una pregunta de ¿usted ha pensado alguna vez ser presidente? Sí, lo he pensado. Quiero alguna vez ser presidente de Colombia. Senadora, hay gente que cree que el género debe prevalecer por sobre las capacidades o la ideología, es decir, que mujer debe apoyar a mujer más allá de cualquier cosa. ¿Usted qué piensa? Hombre, yo creo que las mujeres tenemos que apoyar a las mujeres, pero no por el tema de ser mujeres. Yo creo que hay mujeres en todos los sectores políticos, hay mujeres con todas las virtudes y también las hay con defectos. Ser mujer, por supuesto, en sí mismo representa una cosa importante para la política, porque yo creo que el ejercicio político de las mujeres mejora las ciudades, porque cuando los niños y las niñas se acostumbran a ver mujeres en el poder, porque cuando tenemos un presidente que pueda ser mujer y que sea una mujer, la gente cambia la percepción
participación de las mujeres y eso nos ayuda a disminuir la violencia de género, nos ayuda a fortalecer la imagen de las mujeres dentro de las propias familias y por eso sí creo que es muy importante el tema de mujer, pero no por el hecho de ser mujer, pues se suplen las necesidades adicionales que tiene que tener un líder o un mandatario de un país. Senadora, nuestro numeral en la FM hoy que es tendencia es la FM Paloma es. ¿Cómo completaría usted esa frase? Paloma está muy agradecida con los mensajes positivos y también con los negativos que sirven para seguir mejorando. Sobre todo, Paloma es una persona que quiere a Colombia, que ama a Colombia y que cree en el futuro de este país. Senadora Paloma Valencia, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Sabemos que está en Montería trabajando. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día para todos. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Mafe Carrascal, activista política y defensora de derechos humanos, se refirió en la FM a las amenazas de muerte que ha recibido a través de WhatsApp. Mafe, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, buenos días a los oyentes y que sea este momento para agradecerles su solidaridad, que ya me lo ha expresado en Twitter justamente, y a todos los que nos están oyendo, que están muy preocupados por la situación, no solo por la mía, sino por lo que está pasando en general en el país, que es lo más importante a la larga y de lo cual me gustaría que reflexionáramos en este momento. Por supuesto, no, con todo gusto, Mafe, ni más faltaba. ¿Cómo es que dice el dicho? Podemos pensar de manera diferente, pero yo doy mi vida para que usted pueda decir lo que quiera decir. Y eso tiene que ser así en el mundo, y así tiene que ser en todos lugares, y eso lo tenemos que respetar y lo tenemos que pelear como colombianos. Mafe, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron? Bueno, muchísimas gracias. Y siempre ha sido así, ¿no, Luis Carlos? Usted siempre me ha dado el espacio para poder hablar sobre las campañas que he promovido. Y eso se lo agradezco mucho. El sábado pasado, el sábado 22 de junio, recibí unos mensajes anónimos en mi celular, en mi línea personal. Uh-huh. Y estos mensajes pues amenazan mi integridad, me dicen de todo un poco, desde guerrillera, entre otras, porque tampoco he querido publicar exactamente el mensaje, ya que todo esto está pues en manos de las autoridades. Uh-huh. La Fiscalía se está haciendo cargo, de eso también tengo que ser muy clara, y es que las autoridades han reaccionado y lo han hecho también porque el tema ha sido muy visible, porque afortunadamente he contado con los apoyos, con la solidaridad de muchas personas, no solamente de los sectores a los cuales yo pertenezco, que son sectores alternativos, sectores de oposición al gobierno actual, sino también de los sectores justamente a los que yo me he opuesto. Mafe, ¿señor? ¿De dónde cree usted que pueden venir esas amenazas? ¿Por algo reciente que dijo usted? Porque usted ha sido muy inteligente, muy vehemente en temas como, por ejemplo, el del Grupo Aval, como el del proceso de paz, como el de Odebrecht. ¿Qué fue lo último que usted cree? Hombre, yo creo que por ahí vienen estos tiros, estas amenazas. Para mí es muy difícil, digamos, decir algo puntual, porque como le decía, esto está en manos de las autoridades y no quiero entorpecer ninguna investigación y tampoco quisiera que se señalara a nadie a la ligera. Uh-huh. Digamos que no es justo tampoco. Pero obviamente yo he tenido, digamos, abiertos, por decirlo de alguna manera, muchos frentes de lucha democrática, claro está, desde renuncia fiscal, no al Grupo Aval, es lo más reciente, todo el tema de las audiencias de Odebrecht. Tengo también unas disputas y unas controversias legales también que con el partido Cambio Radical, porque desde su cuenta oficial pues emitieron una calumnia e injuria contra mí. Estoy esperando pues que me respondan un derecho de petición en interés particular. ¿Qué le dijeron ahí, Mafe? Todavía estoy esperando. No, pero ¿qué dijo Cambio Radical? Que me dijeron Cambio Radical se mete en una controversia en la que yo estuve, pues en la que estaba en ese momento, en enero, con el señor Luis Felipe Henao. Yo al señor Luis Felipe Henao de alguna manera pues lo cuestioné por aparentemente estar presionando a directores de medios de comunicación para que no se supiera que en las audiencias de Odebrecht se había nombrado al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, es decir, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, y además pues obviamente lo cuestioné por hacer parte de un partido como Cambio Radical. Le dije que era uno de los partidos más corruptos de la historia, porque lo es, y además tengo como probarlo,
Y Cambio Radical, sin yo haberlo mencionado directamente, me responde que ellos pues cometieron errores en el pasado, que los están enmendando, pero que yo contraté sin ser profesional como profesional y que eso más que activismo es corrupción y pues eso es falso. Y en este contexto de la salud mental y en este contexto de que no sabemos discutir, ¿las redes sociales nos están haciendo más daño, están incendiando más al país? Yo no creo, yo creo que las redes sociales son una plataforma nada más. Yo creo que en las redes sociales estamos mostrando verdaderamente que somos como sociedad y eso es muy preocupante. Digamos que a la larga el problema no son esas plataformas, el problema es estructural. El problema es que acá no hay prevención en salud mental, acá no sabemos respetar y cuidar del otro. Desde la misma educación sexual donde nos enseñan cosas realmente básicas que en algún momento serán importantes, pero no nos enseñan a reconocer nuestro cuerpo, el del otro, reconocer que el otro lo debo respetar, que es importante. Entonces creo que ahí empieza todo, por eso vivimos tanto acoso, tanto abuso desde pequeños y ni siquiera lo sabemos. Entonces creo que hay parte de todo. Son cosas que a veces ni siquiera nos sentamos a pensar, pero que son fundamentales. Y nuevamente les digo, yo me siento preocupada, pero no desalentada, ¿sí? Yo creo que es muy importante que entendamos que no podemos bajar los brazos, que necesitamos seguir adelante, que esto no nos puede asustar, porque si nos asustan, ellos ganan, los violentos ganan. Yo al igual que Luis Carlos, pues repudio este tipo de hechos, de amenazas y que coartan la libertad de expresión. Me llama la atención que en esta conversación usted ha sido muy prudente en señalar a nadie en absoluto sobre el origen de esas amenazas. Contrasta eso con lo que ha dicho en las redes sociales precisamente a las que usted se refiere, que reflejan lo que somos como sociedad, lo que dice Gustavo Petro. Dice, otra mujer amenazada por sus ideas políticas. Mafe Carrascal. Primero viene el discurso violento del uribato contra Mafe y luego la amenaza real contra la vida. Tal como sugiere Gustavo Petro en este trino, ¿es el uribismo el que quiere asesinarla? Yo no sé si sea el uribismo propiamente el que quiere asesinarme, pero claramente yo he tenido unas controversias muy fuertes y digamos que actualmente soy del sector alternativo que digamos se opone a este gobierno y lo he sido durante muchos años y la realidad es que las presiones más claras en redes sociales, el matoneo me han hecho pues de verdad, hay unos momentos de matoneo durante todos estos años que han sido bastante importantes y vienen pues de este sector político. Entonces lo que está claro es que hoy ese sector político es el que gobierna, es el que además debe protegerme mis derechos, mi vida y a todos los que hacen este tipo de actividad y bueno, eso es lo que tengo para decir sobre eso. Mafe, nuestro respaldo, nuestra solidaridad y ojalá todo esto se resuelva próxima y rápidamente. Un abrazo y mil gracias. Les mando un abrazo a todos en la mesa, a los oyentes, gracias por estar pendientes. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, invitado a la cabina de la FM, dio a conocer que el cáncer por uso de glifosato es una asociación probable. Ministro, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy buenos días. Luis Carlos, muchas gracias y buenos días a todos ustedes y a la FM. Ministro, ¿cuántos casos de cáncer tenemos en Colombia? Sí. Quiero decir que en mi familia también ha habido casos de cáncer. Mi madre murió de un cáncer de estómago en un momento muy vital de su vida. El cáncer se ha ido volviendo lo que llamamos nosotros una enfermedad crónica, no transmisible. Cuando antes era casi que un hallazgo sorpresivo, lo tenemos con nosotros día a día mucho más. En el año 2012 pudo haber del orden de 70.000 casos nuevos de cáncer en Colombia. El año pasado terminamos con un poco más de 100.000 casos. Y la proyección es que en el 2030 Colombia puede llegar a más de 130.000 casos de cáncer. Este fenómeno nuestro, Luis Carlos, es un fenómeno que se da en todo el mundo. Hay una expansión de la incidencia y prevalencia de cáncer en todo el mundo, en gran parte porque vivimos más años, en gran parte porque tenemos mayor capacidad de diagnosticarlo tempranamente y también porque lo tratamos, ojalá, crecientemente mejor y se vuelven muchos de ellos en una enfermedad crónica.
Ministro, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos enfrentando en Colombia esta enfermedad? Yo creo que Colombia tiene unas fortalezas que debe reconocer. Una muy importante para su nivel de ingreso, para su tamaño, es que hay una cobertura universal que incluye obviamente todo lo conexo con el cáncer. Tenemos, como ocurre en los sistemas de salud y en el nuestro en particular, dificultades en algunas partes y en algunos momentos en el acceso, y nos preocupa también la calidad y el tratamiento integral y continuo de los distintos tipos de cáncer que tiene nuestra ciudadanía para que seamos más efectivos en hacer un esfuerzo que le dé a nuestra población la capacidad de diagnosticarse más tempranamente, de tratarse más oportunamente y sobre todo, Luis Carlos, de tener calidad de vida y sobrevida en el manejo de esta enfermedad. Doctora Cristina Plazas. Ministro, ¿hay forma de prevenir el cáncer? Porque uno ve que mucha gente muy sana, que come sano, que hace deporte, también le diagnostican esta enfermedad. Mucha gente que no fuma, tiene cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuál sería la fórmula mágica? Porque como dijimos al principio, todos tenemos una persona muy cercana que ha muerto o que le han diagnosticado esta enfermedad. Sí, Cristina, el cáncer de alguna manera es parte de nuestro ser. Hay componentes genéticos detrás de muchos tipos de cáncer y cada vez estamos entendiendo más eso. De manera que hay una base casi que constitucional que nos puede llevar a desarrollar en nuestra vida distintas formas de cáncer. Los estilos de vida tienen mucho que ver y aquí es importante recordarle a todo el país que, por ejemplo, el tabaco está asociado de manera directa con muchos tipos de cáncer. También que tenemos en el ejercicio, en los buenos hábitos alimentarios, maneras de reducir la probabilidad de que tengamos cáncer. Y que hay cosas que podemos hacer adicionales en prevención. Voy a hablar, por ejemplo, del autoexamen de seno y las mamografías en las mujeres, del tacto rectal y el antígeno específico para próstata en los hombres, de la sangre oculta en heces, que es una manera muy efectiva de diagnosticar tempranamente cáncer de colon y recto, de la vacuna contra el papilomavirus en las niñas para prevenir cáncer cervicuterino. Estos son algunos ejemplos de elementos que nosotros podemos hacer de manera individual con nuestros seres queridos en nuestras familias para reducir la probabilidad de tener cáncer o diagnosticarlo tempranamente. ¿Qué tipo de cáncer es el que más abunda en Bogotá, en Medellín, en Cartagena? Es decir, ¿cómo entender que por regiones hay unas afecciones de cáncer distintas a las de todas las de otras regiones? ¿Qué estudios tiene el Ministerio de Salud sobre este tema? Sí, Fernando, nosotros tenemos un Instituto Nacional de Cancerología que quiero destacar en esta conversación. Hace un esfuerzo muy importante en liderar la respuesta de nuestro país frente al cáncer. El instituto lidera un observatorio nacional de cáncer, donde uno puede contestar de manera precisa todas esas diferencias regionales y ver tendencias y cómo está progresando el cáncer en el país. Yo haría simplemente una referencia al cáncer de estómago. Por muchos años hemos sabido que ha habido una incidencia mayor de este cáncer en las alturas, digámoslo, a mayor nivel sobre el mar, y ahí está Boyacá, Cundinamarca, Nariño, por supuesto. Pero este cáncer, el cáncer de estómago, si no estoy mal, es uno de los que viene en descenso. Hay otros temas, en los niños, las leucemias, en los hombres mayores, el cáncer de próstata, que vienen creciendo y que son muy importantes. Uno hoy ve las noticias o como hablábamos recién y parece que todo el mundo tiene cáncer o todo el mundo se cáncer o se muere de cáncer. ¿Realmente es mayor el número de cáncer que existe hoy en el mundo o hoy nos enteramos de que se muere la gente o de que se enferma? Yo creo que las dos, Ushi. Yo estoy seguro que tenemos la capacidad de diagnosticar el cáncer mucho más tempranamente y con más, más sensibilidad. Lo segundo es que hay muchos tipos de diagnósticos en este gran paraguas que llamamos cáncer, que se han vuelto enfermedades crónicas. Antes tenían de pronto un curso más agudo de enfermedad y ahora en distintos tipos de cáncer, si somos capaces de empezar tratamientos tempranamente, podemos vivir con el cáncer o incluso superarlo del todo. Y de nuevo, el envejecimiento también ha llevado a que aumente la prevalencia de cáncer cuando tomamos una foto de la población colombiana o de la población mundial. De nuevo, para muchos el cáncer se ha vuelto una enfermedad crónica,
y dentro del cáncer hay muchas modalidades, algunas muy agudas frente a las que sabemos muy poco sobre cómo intervenir, pero otras donde de nuevo el manejo se ha vuelto cada vez más efectivo. En Colombia, ¿cómo se están comportando así, grosso modo, las EPS con materia de atención a pacientes con cáncer? Sí, tenemos disparidad en la capacidad de atender el cáncer a lo largo del país. Hay unas regiones de Colombia que he estado caminando en estos meses en esta responsabilidad en el ministerio, donde realmente tenemos muy poca oferta de servicios oncológicos en esos sitios que son poblaciones lejanas, volúmenes poblacionales bajitos. Necesitamos todavía sacar a los pacientes a otros centros de referencia donde sí tenemos la capacidad. En Colombia hay más de 1.700 IPS con capacidad de prestar servicios oncológicos, la mayoría de ellas privadas. Las EPS tienen a su vez un desempeño también distinto en cuanto a la afiliación y manejo de pacientes con cáncer. Hay una cuenta de alto costo que agrupa a las principales EPS en el contributivo sobre todo y mira cómo está distribuida la población con cáncer entre ellas. Queremos introducir en las próximas semanas 2 elementos ahí, Azuri. Uno es que aquellas EPS que tengan mayor prevalencia de pacientes con cáncer, de alguna manera reciban algo más de recursos para cubrir ese alto costo. Y segundo, que haya un componente de calidad de la gestión clínica de esos pacientes que también se reflejen mayores ingresos para quienes lo hagan. Voy a dar un ejemplo. El promedio entre el diagnóstico y el tratamiento de cáncer en Colombia se acerca a los 55, 58 días. Queremos que eso se reduzca y en la medida en que se reduzca, quien lo reduzca va a recibir algo más de la UPC para ese manejo del cáncer. Queremos ver la sobrevida. Pero 58 días es un montón, ¿no? 58 días dependiendo, sí, pero claro, todos queremos que sea mucho menos. Y en cierto tipo de cáncer el tiempo, y no es el día, no es el día, pero juega en contra. A veces la gente siente que cuando llega un diagnóstico de cáncer, mañana tiene que estar empezando un tratamiento y eso no es ni posible ni correcto muchas veces. Hay que hacer estudios, hay que llegar a más precisiones en el diagnóstico, hay que organizar muchos elementos del tratamiento e incluso de la persona para que lo pueda recibir. Pero lo que quiero decir es, nosotros tenemos que mandarle el mensaje a la EPS, aquella EPS que hace mejor gestión clínica en cáncer frente a sus pacientes y que tiene mayor número de pacientes con cáncer, debe tener también mayores recursos para manejar a esa población afiliada. En eso estamos trabajando en este momento. La conclusión es, hagámonos exámenes para prevenir, más allá que cualquier otra cosa, ¿cierto? Yo diría que la conclusión en esto es, tenemos que hacer un esfuerzo integral permanente. Uno, como lo están haciendo hoy en la FM, de pura comunicación y educación general sobre el cáncer. Uno segundo muy importante que es cada uno de nosotros en nuestros riesgos individuales saber cómo podemos hacer actividades de prevención para nuestros riesgos individuales. Y uno tercero desde el ministerio, desde el sistema de salud, y es garantizar que todos los recursos necesarios para el diagnóstico precoz hasta el tratamiento integral y el seguimiento estén funcionando correctamente. ¿Cómo incide el estrés, esta ansiedad en las probabilidades de que nos dé cáncer, por ejemplo? No tengo la respuesta, Laura, lo confieso. Yo creo que el estrés nos enferma en general, en todo. Es difícil cuantificar el estrés en un individuo, pero sin duda el estrés está asociado con muchas enfermedades. De manera que una buena recomendación en esto de los estilos de vida saludables tiene que ver con buscar esos espacios de sosiego, de reflexión, de meditación, de acuerdo a las preferencias de cada quien. Pero buscar estabilidad y buscar tranquilidad es una manera de vivir más largo y más feliz. Hay una página de internet, un lugar donde los colombianos que están en el sistema de salud quieran tener más información sobre esto, que sea del ministerio. ¿Hay alguna fuente donde la gente pueda acudir en términos de cáncer? Luis Carlos, yo sugeriría las páginas del Instituto Nacional de Cancerología. Sí. Creo que el instituto de nuevo nos lidera en la actualización del conocimiento científico, en la observación del cáncer en Colombia y en las regiones, e incluso en la orientación sobre muchas de estas actividades
de prevención y de manejo de casos particulares. Esa es una muy buena fuente, de nuevo, el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Esta conversación la quería tener hace mucho rato porque mucha gente expresa preocupación sobre este tema. Pero hay más sobre el ministerio. A ver, Santiago. Ministro, usted llegó a la cartera con una deuda de cerca de 10 billones de pesos y eso digamos que se ha ido saneando. Pero además tiene el problema de la atención que le tiene que garantizar a todos los migrantes venezolanos y que el Estado ha decidido atenderlos sin generarles costos. ¿Qué está haciendo, ministro? Porque hay fuentes que nos dicen que algunas EPS que están en problemas por las deudas del gobierno no están atendiendo a los pacientes con cáncer de forma deliberadamente para ejercer presión. ¿Cómo está haciendo el Ministerio de Salud para combatir y poner a los responsables y exponerlos? Sí, yo diría lo primero es que cada queja individual, cada reclamo individual tiene un seguimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Y en este tema del acceso oportuno y el seguimiento al tratamiento de cáncer, tiene que haber una rigurosidad por parte de la superintendencia día a día que no puede ceder. Por otro lado, estas medidas de hacer ajustes en la cuenta de alto costo por prevalencia y por capacidad de gestión clínica van a generar los incentivos correctos. Y aquellas EPS que de alguna manera concentren más pacientes con cáncer y hagan un mejor trabajo con ellos, pues tendrán más recursos. Ministro, el gobierno ha dicho abiertamente que quiere que regresen las aspersiones con glifosato y usted hace parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. Usted como ministro y como médico, ¿podría afirmar abiertamente que no hay relación entre el glifosato y el cáncer? Estuvimos en la Corte Constitucional y de manera muy abierta y espero que muy clara expresamos que persiste en la literatura mundial una duda sobre eso y que por tanto el principio de precaución es uno que nuestro país debe continuar. Y es un principio de precaución que debe estructurarse de manera tal que salvaguarde la salud pública, que minimice los riesgos para individuos y que acompañe a los individuos en todo momento si hay exposición a riesgos. Yo creo que ahí es donde el Ministerio de Salud se debe parar y el presidente Duque ha estado todo el tiempo hablando de la importancia de cumplirle a la Corte en el principio de precaución. Pero eso en términos prácticos, señor ministro, ¿qué significa? Que el ministerio dice, hombre, si es necesario hacer fumigaciones, háganla, pero vamos a estar presente por si pasa algo. Es muy importante, Luis Carlos, cumplir con los 6 criterios de la Corte Constitucional. Es una valoración ex ante de riesgo, una mitigación de ese riesgo, participación social en torno a esto, rutas claras de quejas, de atención, de seguimiento, de investigación y buscar no hacer daño. Hay muchos que dirían que es que ya hay última palabra en términos de estudio frente a este tema, que hay estudios abundantes, como los hay de otra manera, que aseguran, sostienen que evidentemente el glifosato da cáncer. Sí, yo creo que no, la discusión sobre el herbicida, como lo ha dicho el presidente Duque, no es la que nos interesa. La discusión, esa es una discusión mundial y no se ha zanjado. No se ha zanjado. En la misma audiencia con la Corte Constitucional pudimos oír voces de distintos lados y los metaanálisis que hemos hecho muestran que esa asociación probable con un tipo de cáncer en particular pues persiste como asociación probable. Tampoco es un riesgo, digámoslo, de categoría 1A como lo puede tener el tabaco, como lo pueden tener otras sustancias. Ministro, eso, y qué pena que le haga la pregunta otra vez, pero me queda claro entonces que desde el punto de vista del ministerio existe una asociación probable, porque de nuevo hay varias teorías. Hay teorías que dicen que hay una asociación directa, hay unos que niegan la asociación y otros estudios que dicen que hay una asociación probable. El ministerio está parado en la asociación probable. La revisión de la literatura donde muestra de la literatura mundial. Colombia de nuevo en esto no está aportando, digámoslo, evidencia científica nueva en un debate tan complejo. Lo que muestra es esa categoría 2A que el IARC de la OMS definió, donde hay una asociación probable con un tipo de cáncer en ciertos modelos de investigación. Y es en torno a eso, Luis Carlos, que se da la discusión científica. Y de nuevo, esa discusión en algún momento se saldará, pero en este momento ese nivel de riesgo allá, digámoslo, está, y es muy importante que el uso de la sustancia química busque mitigar ese riesgo.
Por eso también este herbicida, como todos los químicos, tiene también instrucciones de uso y maneras prudentes de emplearlo, que es tan importante. Ministro, y finalmente quisiera preguntarle sobre Medimás. ¿Qué tan listo está el Estado para coordinar el traslado de cerca de 4 millones de afiliados? Sí, el sistema de salud colombiano tiene a lo largo de su territorio la capacidad de asimilar el traslado de usuarios de unas EPS a otras, y también ese traslado individual que todos los días se da cuando los colombianos usamos nuestra libertad de elección para escoger EPS. Ese es un derecho que quiero siempre resaltar. Nuestro sistema le permite a los colombianos, sin exclusiones, sin preexistencias, escoger libremente la EPS a la cual se quiere afiliar y dentro de esta la IPS a la cual quiere ir. Ahora bien, en el caso particular de Medimás hay un debido proceso jurídico que hay que respetar para todas las partes. Habrá una segunda instancia en el Consejo de Estado que va a dirimir los reclamos que se han presentado frente a la primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y estaremos listos para cumplir con las órdenes que salgan de esa segunda instancia. Entre tanto, yo quiero enviarle el mensaje a todos los colombianos, no solo a los afiliados de Medimás, sino a los afiliados en todas las EPS, que debemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos en salud. Venimos pagando todos los meses la UPC, que garantiza ese aseguramiento nuestro como colombianos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en las reclamaciones por fuera de la UPC, lo que se llama el no PBS, regularizando el pago de esos servicios en una gran fracción, casi que 20% por encima de lo que se estaba pagando en el 2017 y 2018, de manera que el flujo corriente financiero de la Seguridad Social en Colombia está asegurado, y también debemos, por tanto, asegurar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Ministro, muchísimas gracias por darnos estas explicaciones, por tener esta conversación con nosotros. Estoy seguro que fue de gran utilidad para miles de colombianos que nos escuchan a esta hora. Luis Carlos, a ustedes, a todos en la mesa, muchísimas gracias. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @la FM. La FM. Gonzalo Conche, vocero y jefe del gabinete del secretario general de la OEA, afirmó en la FM que la dictadura de Maduro está cerca del fin. Saludamos hasta ahora a Gonzalo Conche, él es vocero y jefe del gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Señor Conche, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por estar con nosotros. En las últimas horas hemos estado muy atentos sobre la apertura de la asamblea de la OEA, de las presentaciones en Medellín, de los discursos. ¿El tema central será Venezuela? El tema central de la asamblea, que como usted sabe bien, además es la máxima instancia de la Organización de los Estados Americanos, es la innovación para fortalecer el multilateralismo hemisférico, y eso evidentemente implica tratar diferentes aspectos del quehacer de la organización. Si quiere los detallamos a continuación. No obstante lo cual, para ir a su pregunta, sí, evidentemente Venezuela es un tema que está presente a nivel de la Asamblea General de la OEA, y le diría de todas las instancias de la propia Organización de los Estados Americanos, porque como usted lo sabe, está presente constantemente a nivel del Consejo Permanente de la Organización, que ha adoptado 4 resoluciones en los últimos meses al respecto, desde abril del 17 a la fecha, con lo cual es un tema de tal entidad, de tal gravedad lo que sucede en Venezuela, que es inevitable que esté en las agendas del hemisferio. Señor Conche, en este escenario, ¿esto significa que después de la asamblea va a haber algún tipo de pronunciamiento, documento, que me imagino condenará y anunciará acciones adicionales en contra de Venezuela? Es difícil anticiparse al resultado del debate de los países, Juan Carlos. Habrá que ver cómo a partir de la primera sesión plenaria de la mañana de hoy se presentan las diferentes posiciones. Lo que decía el secretario general Luis Almagro ayer, y que es evidentemente la tónica en la que se ha venido dando este proceso, es que se trata de un proceso de acumulación política en materia de posiciones del hemisferio en relación a la situación en Venezuela, y por eso le hacía referencia al historial de resoluciones y de declaraciones del sistema interamericano desde abril de 2017. Si usted recuerda, en abril de 2017 el Consejo Permanente de la OEA
declaró la alteración del orden constitucional en el país, en el contexto de la Carta Democrática Interamericana. A partir de ese momento se dieron sendas resoluciones a continuación y en el devenir de los meses, en los cuales se declararon ilegítimas las elecciones de mayo del 18, posteriormente se declaró ilegítimo el gobierno de Maduro, pasando a ser un régimen usurpador dentro del sistema interamericano y en la propia realidad de las cosas. Y la última resolución al respecto, en esta concatenación que le estaba estableciendo, tiene que ver con la resolución en la cual se asignó, se definió que la silla de Venezuela en el Consejo Permanente de la organización fuera ocupada por el representante del presidente encargado, Juan Guaidó. Por eso le digo, se trata de un proceso incremental de acumulación política para la salida de la dictadura, porque si hay algo que está claro a esta altura, hay muchas cosas que están claras, pero quiero poner el énfasis en una en particular, es que la salida de este tipo de dictadura no es fácil y requiere los esfuerzos mancomunados de los países del hemisferio y, por supuesto, y primero que nada, del pueblo venezolano. Pero el pueblo venezolano está golpeado, viene de un camino de mucho sufrimiento, con hambre, con enfermedad, con dolor, con lo cual el rol de la comunidad interamericana, en este caso porque estamos hablando desde la OEA, pero internacional también, porque la propia comunidad internacional, más allá de lo hemisférico, se ha pronunciado muchas veces, es importante, es fundamental, le diría. Señor Conque, buenos días. En otro escenario, de hecho un poco lejos de Medellín, en Madrid, España, esta mañana el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que hay que apoyar un levantamiento militar contra Nicolás Maduro y él insiste en que esto no sería un golpe de Estado porque es un levantamiento no para que los militares gobiernen, sino para restablecer la democracia. ¿A usted le suena un apoyo así? Mire, dentro de la Organización de los Estados Americanos se trabaja en base a la normativa interamericana, a los tratados y a las normas de derecho internacional. Luego están las dinámicas internas en los países, pero lo que la OEA quiere para Venezuela es una transición pacífica a la democracia. Y ese es el contexto en el que trabaja el propio secretario general Almagro, junto con los países de la organización. La Organización de los Estados Americanos no puede apoyar una solución que esté fuera de la legalidad internacional. Luego, la legalidad internacional tiene un abanico de opciones que es amplio, pero desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos esa es la perspectiva. Señor Conque, pero da la impresión de que el tema con Venezuela se estancó. En el momento en que se intentó entrar las ayudas humanitarias hace algunos meses en cabeza del presidente Iván Duque, estuvo también aquí el presidente de Chile, ahí parecía que estaba evolucionando la evidente, en ese momento, salida del presidente Maduro, pero hoy en día el tema parece estancado, como que no evoluciona, se estancó. A ver, desde el punto de vista y tiene que ver con lo que mencionaba hace minutos, la salida de este tipo de dictaduras es bien difícil, si no, no implicaría esta clase de esfuerzo. Se trata de un fenómeno nuevo en materia de regímenes dictatoriales, porque es un régimen absolutamente imbricado, absolutamente permeado por organizaciones criminales y que muchas veces se identifican con el propio régimen, y no hace falta que yo le ponga ejemplos, sino que ustedes, por supuesto, que los conocen incluso con mayor propiedad que nosotros. Entonces, al tratarse de un fenómeno nuevo, al que el hemisferio no se había enfrentado anteriormente, está claro que se trata de esfuerzos que van a requerir una continuidad en el tiempo, y esta continuidad en el tiempo es lo que se ha venido reflejando en todos los últimos años. ¿Es sencillo salir de estas dictaduras? No, no lo es. ¿Habrá momentos en que se piense que hay estancamiento? Sí, los habrá, los hay. ¿Habrá momentos en que se piense que se está más cerca del fin de la dictadura de Maduro? Por supuesto que sí. La dictadura de Maduro seguramente esté ya en su fase final, y sobre todo a partir de que el propio sistema interamericano lo declaró como ilegítimo absolutamente. Pero estos epílogos a veces pueden ser más largos de los que el propio pueblo venezolano y la comunidad interamericana quisiera. Señor Conque, quisiera hacerle dos preguntitas. La primera es a propósito de que muchas veces cuando se convocan a las asambleas generales, a los consejos permanentes aquí en Washington, muchas veces, aunque no estén sentados en el puesto de Venezuela, vemos a representantes del régimen de Nicolás Maduro presentes durante estas audiencias. En esta instancia, ¿hay algún representante del régimen Maduro en el recinto? No le entendí del todo. Desde la adopción de la resolución en el Consejo Permanente por la cual el lugar de Venezuela
fue con ajuste a derecho asignado al representante del presidente encargado, Juan Guaidó. No he visto más representantes del régimen en las sesiones. ¿Está exagerada tal vez la visión que algunos tienen, como en Colombia, de que Maduro está listo para caerse? Difícil a veces de describir percepciones, porque efectivamente las percepciones son válidas en muchas oportunidades, desde casi cualquier perspectiva. Lo que sí le puedo decir es que desde la Organización de los Estados Americanos, y en particular desde la Secretaría General, más allá de la perspectiva o percepción que se pueda tener en un momento en particular, el secretario general Almagro y la Secretaría General tienen la obligación de seguir trabajando en base a los principios democráticos interamericanos y de seguir resaltando, denunciando y haciendo notar cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están mal, el secretario general así lo ha dicho, y las cosas en Venezuela no están mal, están muy mal y peor, con lo cual, más allá del momento específico y de la percepción que pudiera existir en determinada circunstancia temporal o política, y puedo coincidir con ustedes en muchas cosas, la obligación de la Secretaría General de la OEA es seguir trabajando con el mismo ahínco y el mismo esfuerzo hasta que la democracia sea restablecida y restaurada en el país, y los venezolanos y las venezolanas puedan gozar de sus derechos humanos y salir de esta horrorosa tragedia en la que están inmersos. Es una respuesta muy elocuente, muy diplomática, pero muy elocuente. Señor Conque, no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle sobre un tema inherente a lo que ocurre en Colombia, directamente a lo que ocurre en nuestro país, y es el de los casos, los asesinatos a los líderes sociales. ¿Ese es un tema que se vaya a tocar, que se perciba como importante dentro de la agenda de la OEA? Hubo menciones ayer por parte del canciller Holmes Trujillo y del propio secretario general Almagro en la conferencia de prensa previa a la apertura de la Asamblea General de esta mañana, y hubo menciones a lo largo de las jornadas. Sí, por supuesto que el tema es de preocupación y que no puede darse ni un caso de asesinato de líderes sociales. Al mismo tiempo, el destaque desde la Secretaría General de la OEA por los esfuerzos del gobierno de Colombia para la reducción y contrarrestar este fenómeno funesto. Pero sí, hemos sido testigos de los esfuerzos del gobierno colombiano y de los anuncios del gobierno colombiano señalando que no resulta aceptable que haya ni un solo caso y que van a seguir esforzándose al respecto, lo cual vale la pena destacar. Señor Conque, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. El agradecido soy yo. Que tengan un buen día. Igualmente, es Gonzalo Conque, vocero y jefe de gabinete del secretario general de la OEA. La FM, la Copa América, con Guillo Arango, Andrea Guerrero, Juan Felipe Cadavid, Antonio Casale, Farid Mondragón y Carlos Antonio Vélez. La FM, la Copa América, las noticias como son. Aquí estamos listos para el comienzo de los cuartos de final de esta Copa América. Hoy Brasil jugará frente a Paraguay en Porto Alegre, el estadio donde, si Colombia llega a ganarle al equipo paraguayo, enfrentará al ganador de Uruguay y Perú. Ese es un estadio muy cuestionado porque la grama parece que no está bien. Messi se quejó bastante después de haber jugado allí. En Brasil llama la atención la ausencia de Casemiro por acumulación de amarillas. Curiosamente, Casemiro no ha estado en las únicas 2 derrotas que ha sufrido Brasil, mientras Tite ha sido el técnico de la Canariña. Ha dirigido 39 partidos, solamente ha perdido 2, y en esos 2 no estuvo Casemiro. Y curiosamente, las últimas 2 veces que se enfrentaron en Copa América, Brasil y Paraguay, en 2011 y en 2015, ganó Paraguay por la misma vía, desde el punto penal. Sin embargo, es muy diferente aquel Brasil a este Brasil y aquel Paraguay a este Paraguay. Hoy es absolutamente favorito el equipo de Tite, que pone en Everton, el hombre que ha hecho olvidar a Neymar en esta Copa América, todas las esperanzas del juego individual, y que pone en el colectivo, comandado por Coutinho, por Firmino, por Dani Alves, por Felipe Luis, por el mismísimo jugador que les acabo de reseñar, Everton, las esperanzas del juego colectivo. Será un lindo juego y Paraguay intentará aguantar, ya lo vimos el domingo, es un equipo que sabe defender, es un equipo al que a veces es difícil llegarle y ofenderle, pero un equipo al que le cuesta atacar, y Brasil seguramente tendrá un partido muy parecido al que le planteó Venezuela. A las 7:30 de Colombia será el partido entre Brasil y Paraguay, que determinará el primer semifinalista de esta Copa América.
La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. El dato de Cristina. Luis Carlos, mire, mucha preocupación en Cúcuta están causando las fiestas para menores de edad en restaurantes, bares. Nos están llegando fotos de estas rumbas y vemos adolescentes consumiendo alcohol, consumiendo drogas. Es más, en muchas partes de la ciudad está lleno de carteles anunciando estas fiestas que dicen vengan a la fiesta, esto es solo para menores de edad. No publico todas estas fotos porque el Código de Infancia y Adolescencia no lo permite y para no exponer a los jóvenes, pero ya trasladé esta denuncia al director de la policía. ¿Sabe, Luis Carlos, cuál es el gran problema? Que esto es de conocimiento público. Todo el mundo en Cúcuta sabe, está preocupado, como lo dije, y además varios medios locales han denunciado y se quejan de que las autoridades competentes no están actuando. Mis preguntas, ¿dónde está la Policía de Infancia y Adolescencia? ¿Dónde está el ICBF? Ay Dios, lo que no puede seguir pasando es que sepamos que están en riesgo los jóvenes, que estas fiestas se están utilizando para vender droga, para meter a los jóvenes en el mundo de la droga y que nadie haga absolutamente nada. Nuestro llamado a las autoridades y le haremos obviamente seguimiento a esta noticia que tanta preocupación está causando en Norte de Santander. En la FM, las noticias como son. La FM conoció un contrato suscrito en el Senado mientras se caía el proyecto anticorrupción en la Cámara. La contratación se realizó a un amigo del subsecretario del Senado. Ana María Cuestiago Ángel han venido trabajando en un tema hace días muy importante sobre el Congreso colombiano, sobre contratistas en el Congreso colombiano. A ver, Santiago, Ana María, ¿de qué se trata? Luis Carlos, pues justo un día antes de que se hundiera el proyecto de ley anticorrupción de la Fiscalía en la Cámara de Representantes y mientras que el país estaba concentrado en la polémica y en la indignación, conocimos que la Dirección Administrativa del Senado estaba pensando en realizar contrataciones. El 18 de junio, el Senado firmó un contrato con un funcionario llamado Pedronel Díaz López por prestación de servicios y solo para 2 meses, los 2 meses en los que los congresistas están de vacaciones. El contrato fue firmado por Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, por 18 millones de pesos desde el 19 de junio hasta el 30 de julio, es decir, 30 días hábiles con un salario exacto para junio y julio de 9 millones por mes. El objeto del contrato es brindar acompañamiento jurídico a la sección de leyes en las reuniones que sean requeridas, brindar apoyo a la proyección de informes de los proyectos que se encuentran en trámite y brindar apoyo en la proyección de estudios e investigaciones que se requieran en materia legislativa. Pero otra de las funciones contempladas en el contrato tiene que ver con brindar apoyo en el trámite legislativo, responder derechos de petición, prestar análisis en las demandas a proyectos de ley por vicios de procedimiento ante la Corte Constitucional. Y todo esto justo en el periodo en el que no hay debates ni plenarias ni proyectos para adelantar en el Congreso, porque los congresistas están de vacaciones, aunque sigan trabajando desde sus regiones. Pero ¿qué es la sección de leyes? Es una oficina dentro del Congreso con su propio equipo de funcionarios de planta que tiene como funciones organizar y coordinar la clasificación de los proyectos de ley por materias y autores, suministrar información precisa y a tiempo sobre proyectos a la mesa directiva, preparar publicaciones de los textos aprobados, en fin, todo lo que tiene que ver con los protocolos del trámite de las leyes. Y más importante aún, Luis Carlos, ¿quién es Pedronel Díaz López? ¿Usted recuerda al funcionario Saúl Cruz? Sí, claro. Que tuvo un problema porque claro, simuló que le había pegado una cámara de Noticias 1, sí, sí. Pues Luis Carlos, la FM pudo establecer que es un abogado de Ibagué, el señor Pedronel Díaz López, el contratista, es de Tolima, tal como lo dice su firma en el contrato. Trabajó en el pasado en la alcaldía de Alpujarra y es una persona cercana al Partido Conservador y especialmente cercano al subsecretario del Senado, Saúl Cruz, que también es del Tolima. De hecho, Pedronel aparece en una fotografía tomando cerveza en enero de 2018 junto al subsecretario Cruz, el exdirector de la Aeronáutica Civil Alfredo Bocanegra y otros personajes del Partido Conservador. Y no es el único contrato. Díaz López, el bien pago asesor de leyes, tuvo también contratos todos por prestación de servicios en 2008, 2010, 2012 y en 2016 con la Subsecretaría General, dirigida por Saúl Cruz desde el 2002 cuando llegó a ese cargo. Parece chiste, ¿no? Y bueno,
Y este no es el único dato importante. Díaz López fue también uno de los candidatos en 2012 para asumir la dirección administrativa que hoy le está dando el contrato. En ese momento su contendiente Astrid Salamanca ganó el cargo en el que se mantiene hasta hoy. Pues la dirección administrativa le responde a la Comisión de Administración, que está conformada por 4 senadores y que es presidida por el presidente del Senado, en este caso, Ernesto Macías. Aunque nos dijeron fuentes que solo se discuten allí las grandes contrataciones, lo cierto es que el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, también tiene el cargo de secretario de esa comisión, es decir, que Cruz estuvo en el proceso para la contratación o por lo menos debía saber del contrato. En resumen, Luis Carlos, mientras que en la Cámara se caía el proyecto de ley anticorrupción, el Senado aprovechaba para contratar a los amigos del subsecretario Saúl Cruz durante las vacaciones de los congresistas. A ver, en resumen, ¿contrataron un señor para que haga conciliaciones cuando el Congreso está cerrado? Cuando el Congreso está cerrado por 2 meses. Y otro dato, le pagan 9 millones mensuales por 2 meses para que trabaje en la sección de leyes que tiene funcionarios de planta. Ellos reciben un salario y todos reciben salario menor que el contratista amigo del señor subsecretario del Senado. ¿Pero qué hace un señor de estos si no está trabajando el Congreso? ¿Qué conciliación? Y bueno, y tiene que tramitar los proyectos de ley, asegurarse de las promulgaciones, en fin. Y por eso a esta hora, Luis Carlos, tenemos con nosotros a la senadora Angélica Lozano, que no solamente ha liderado los temas anticorrupción en el país, sino que además hace parte de la Comisión de Administración del Senado. Senadora, buenos días, bienvenida a la FM. ¿Y a usted qué le parece que mientras que en la Cámara se caía el proyecto de ley anticorrupción, el señor Saúl Cruz pues estaba contratando a sus amigos en el Senado? Buenos días. Pues la Comisión de Administración tiene la competencia de aprobar contratación superior a 2.000 salarios mínimos. Le cuento que ya vamos a entregar el cargo de la vicepresidencia el 20 de julio y pues en este año no ha habido ninguna solicitud de ese estilo. No hemos sido convocados porque no se ha dado ninguna contratación de esa magnitud. Salarios mínimos, en alguna ocasión nos mencionaron que podría en el futuro traerse un proyecto como de temas de tecnología, de cámaras y demás que solicitaba la policía, pero digamos no ha habido asuntos de ese orden y de ese tenor. Yo me entero por Santiago, el periodista de la FM, y tenemos reunión con la directora administrativa, está todo comprender el quehacer de estos 2 meses. Efectivamente hay un receso legislativo de 1 mes, un receso de sesiones, pero pues todo el mundo tiene que trabajar. Mi equipo está ya sentado en la oficina trabajando la UTL y es el deber ser de todo el mundo. Entonces sí me comprometo a revisar qué tareas le asignaron a este señor contratista. Yo he trabajado mucho por los contratistas de prestación de servicios, he dicho que eso es una esclavitud moderna y quiero destacar que el Estado, las entidades del Estado, desde una alcaldía, el municipio hasta la presidencia, suele tener muchos contratistas de servicios, es decir, personas que no son de la planta, que no tienen las funciones ni las deberes y obligaciones de los funcionarios, pero que complementan el servicio con prestación de servicios. Entonces me comprometo, Santiago, a poder revisar qué tareas son las que le asignaron en el receso de 1 mes, más 1 mes más, a este señor. Senadora, pero sobre todo también que se haga claridad sobre cuáles son los procedimientos para hacer esas contrataciones, porque aquí lo evidente es que el señor Pedronel Díaz López pues es amigo personal del señor subsecretario, ha tenido varios contratos allí y no es un buen mensaje que el Senado haga las contrataciones porque son amigos de los funcionarios que dirigen allí. Por supuesto, ese es uno de los líos de la prestación de servicios, que se presta para el amiguismo, para el clientelismo, para otro tema muy cruel. Sí. Por ejemplo, a 2 personas las vinculan para un mismo tema. A uno le asignan 1 millón de pesos y al otro 10. Pero ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, pues porque, y no me refiero en esto al Congreso, sino esto pasa con el abuso que hay de esta figura en general en el Estado, porque se presta para la discrecionalidad. Sí. Entonces, me comprometo, por supuesto, a indagar la vinculación, porque además oía su informe que ha sido vinculado muchas veces en años distintos. Creo que desde el 2008. Así es. Entonces, me comprometo a indagar, digamos, qué funciones o qué servicios puntuales en estos 2 meses le asignaron. Yo me atrevo, por ejemplo, a mencionar algo. En la última semana del Senado se aprobaron 27 conciliaciones en Senado y 19 en la Cámara, en los últimos 3 días de sesión. Entonces, una cosa es la aprobación ahí y otra lo que continúa. Uno de los líos de no hacer la conciliación del proyecto anticorrupción del que Cristina Plazas ha sido gran aliada y guardiana fue, por ejemplo,
que pedían las actas, que demandaban de las actas cosas pues que nunca van en las actas o que se demoran semanas y no de un día para otro. Entonces voy a revisar, digamos, con la directora administrativa qué le asignaron a este señor y con qué discrecionalidad fue vinculado para ver efectivamente lo que usted dice, la relación que tenga con el señor Cruz. Es Angélica Lozano, senadora y miembro de la Comisión de Administración del Senado. En la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Buenos días. Mañana a primera hora iremos a San Pablo. Colombia entrenará hoy por última vez antes del partido, pero les puedo adelantar que muy seguramente el míster Queiroz repetirá el equipo que jugó contra Qatar. Y eso es lógico, porque si contra Paraguay puso a descansar unos jugadores para que actuaran en el partido de mañana, es porque van a actuar esos. Parece una obviedad, pero lo que pasa es que yo entiendo, mucha gente después de la gran actuación de Cuellar, después del notable partido de Díaz, dicen hoy, ya no me sirve Barrios, ya no me sirve Roger Martínez. Pero no, el técnico va a optar por mantener lo que él consideró su equipo titular, que fue el que puso a descansar, solo que en la práctica de ayer utilizó 12, ayer usó 12 jugadores. Ayer tuvo a Falcao al lado de Zapata, todo el equipo, ¿no? Con Zapata incluido como titular y después puso a Falcao como jugador 12, pero es un tema de metodología de trabajo. Desde el punto de vista táctico, hacer unos movimientos con el grupo Falcao, con el grupo Zapata, porque pues solamente eventualmente van a poder jugar juntos. Por ahora es uno por otro. Y seguramente en el partido frente a los chilenos lo va a alternar así. Ya hoy, cuando se haga la última práctica, vamos a saber si evidentemente calca el partido contra Qatar o si por el contrario tiene alguna variante que no sería más de una, por ejemplo que arranque Falcao y no Duván. Esa sería la única alternativa viable por ahora, aunque con el míster que ya conoce a todos y todos le han rendido, se podría dar cualquier otra cosa. Por eso es mejor esperar la práctica de hoy. Después de las 6 de la tarde, hora de Colombia, podremos tener un croquis serio sobre el equipo que va a jugar frente a las huestes de Reinaldo Rueda mañana en el Arena Corinthians. El árbitro fue protestado por los chilenos, Pitana. Yo creo que los chilenos lo que tienen que hacer es apurar un poquito para mantener regularidad, porque hasta ahora muchas altas, pero también muchas bajas. Mañana hablaremos más a profundidad de lo que Colombia va a tener en serio, ya con el equipo confirmado frente a Chile. Adiós. En Colombia, Luis Carlos Vélez. El dato de Cristina. Luis Carlos, Germán Vargas Lleras se alió con el grupo Hugo Aguilar, el ex general condenado en las elecciones al Congreso y a la presidencia. Mire, uno de los congresistas más importantes hoy en día en Cambio Radical es Richard Aguilar. Le cuento que hubo rompimiento con este grupo, ya que esta colectividad tomó la decisión de apoyar la candidatura de Elkin Bueno, quien fue alcalde de Barrancabermeja, muy bueno él, en lugar del otro hijo de Hugo Aguilar, es decir, Mauricio Aguilar. Esto generó una gran molestia en este grupo político y lo que hizo Cambio Radical para bajar los humos fue dejar en libertad al senador Richard para que pueda acompañar la candidatura de su hermano. Claro está que mientras el partido sacó un comunicado diciendo que dejaba en libertad a Richard Aguilar por su grado de parentesco con el candidato a la gobernación, Richard Aguilar en su Twitter dijo que lo habían dejado en libertad porque él no estaba de acuerdo con la candidatura de Elkin Bueno. La pregunta que nos hacemos, ¿será que este es otro congresista que parte cobijas con Germán Vargas Lleras? ¿Será que ahora no hará caso de las instrucciones que imparta el jefe natural de este partido? Amanecerá y veremos. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.